para Hogar al Día, Vera Visión de Los Ángeles, California. El día de hoy nos encontramos en el Congreso de Campeche y con nosotros se encuentra la diputada Ana María López Hernández, del Partido del Trabajo. Diputada Ana María, ¿cuál es su postura de ustedes ante el artículo 24 constitucional? Mira, nosotros creemos que, primero que nada, no se deben de violar los derechos del ciudadano, se debe permitir la libertad de poder pertenecer a cualquier religión, índole política, y creo que vamos a mantener esa postura defendiendo siempre la libertad hacia las tomas de decisiones del ciudadano. El artículo que se está reformando habla referente a las convicciones éticas. Para usted, ¿qué es convicción ética y cuál no sería ética? Mira, yo creo que en este tema las no éticas son las que permiten cohibir y prohibir los derechos de todo individuo, y las éticas es la libertad de la toma de decisión como persona y que esta oportunidad no se le pueda quitar a un ciudadano. No podemos permitir que se vuelva una consigna el hecho de que tú no tengas derecho de pertenecer a otra religión y que vaya dirigida a una sola. ¿Usted está a favor o en contra de esta reforma? Nosotros estamos en contra si se violan los derechos del ciudadano. Estaremos a favor siempre y cuando se garantice la libertad de cada individuo en poder tomar su decisión para elegir la religión que ellos deseen. ¿Quién va a regir la conciencia de los ciudadanos? ¿El Estado o quién? Mira, existen aquí muchos grupos que ya están trabajando sobre, al revés, la concientización de los legisladores para que se haga una ley o las modificaciones que se requieran a favor de las garantías del ciudadano. Yo creo que la participación del mismo ciudadano ha implicado en la conciencia de muchos diputados que creo que en lo particular en el estado de Campeche no vamos a permitir que este artículo se modifique dañando a la garantía de los ciudadanos. Diputada Ana María, le agradecemos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos encontramos aquí en el Congreso de Campeche y con nosotros se encuentra Miguel Ángel García Escalante. Diputado Miguel Ángel, ¿cuál es la postura que ustedes tienen referente al artículo 24? Mira, pues es un tema que hoy se le ha dado, en la sesión de hoy se le ha dado lectura, y es un tema que pues hemos venido discutiendo ya desde la pasada legislatura al interior del grupo parlamentario del PRI. Ahora en esta nueva legislatura pues también desde el inicio pues es un tema que hemos venido discutiendo, que hemos venido escuchando también las posturas, que los que están a favor, los que están en contra, y bueno, y también pues ha generado también el debate al interior del grupo parlamentario del PRI. Hay una parte donde menciona de las convicciones éticas. Para ustedes, ¿qué son convicciones éticas y cuáles no? Podemos decir, desafortunadamente al momento no hay algo regulador de lo que sean las convicciones éticas, pero bueno, en cuestión de educación, pues podemos decir que lo que sea ética es lo que no atente a la moral, no atente a las buenas costumbres de la sociedad en general, y eso es a lo que podemos basar y argumentar como condiciones éticas, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan de que nuevamente se enseñe la religión en las escuelas públicas? Bueno, pues al momento en la iniciativa no hay ningún punto donde diga que se va a enseñar religión o que se va a abrir la puerta a las creencias religiosas en las escuelas, ¿no? Sigue siendo el artículo 3 constitucional como es una educación gratuita y laica, y eso pues es un valor que debemos de preservar dentro de nuestra Constitución, sobre todo pues también para fortalecer la educación laica en lo que es nuestras escuelas, ¿no? Bueno, yo le pregunto esta situación porque el 11 de octubre ya hay una iniciativa para el artículo 3 donde habla de los valores universales. ¿Usted qué opina de esa modificación? Bueno, yo creo que ha sido el debate, no nada más acá en el Congreso del Estado de Campeche, sino en el Congreso de la Unión, ya que nos han mandado la iniciativa de ley con cuáles son las modificaciones y cuáles son los argumentos, y también pues allá en la redacción especifica que no se ponen, que hacen cambios, ni se expone a cambios el artículo 3 constitucional, el artículo 5, el artículo 27, el artículo 130, lo que nos da certidumbre, no nada más como un país laico, sino también basado en una educación laica como lo marca el artículo 3 constitucional. Ya por último, diputado, ¿usted está a favor o en contra de este artículo 24? Bueno, hemos estado discutiendo al interior, dentro del grupo parlamentario del PRI hay diferentes corrientes ideológicas y gente, pues que hay gente a favor, gente en contra, y bueno, lo estamos discutiendo, porque ya que somos parte de un grupo donde cada quien tiene sus percepciones, cada quien tiene
sus ideales, y bueno, esto lo hemos venido discutiendo desde el inicio de esta legislatura para poder llegar a acuerdos sustanciales y podamos salir a tomar una decisión. ¿Hay alguna fecha para llevar a sesión esta reforma? Pues se ha turnado apenas a comisiones, y bueno, ya se debatirá el interior de las comisiones y para posteriormente debatirlo aquí en el Pleno. Le agradecemos, diputado, esta entrevista, muchas gracias. No, para servirles. Nosotros continuamos con las entrevistas aquí en el Congreso de Campeche. Y con nosotros se encuentra el diputado Marcos Alberto Pinzón Charles. Diputado Marcos, el día de hoy leyeron la minuta del artículo 24 constitucional. ¿Sí nos podría platicar a grandes rasgos cuál es el trasfondo de esta reforma? Mira, hoy se presentó y se leyó para que se turnara a comisiones esta iniciativa, esta reforma, mejor dicho. El punto de vista que nosotros tenemos, que estamos analizando todavía, es poder, pues hoy que velar por los intereses generales, ¿no? Yo creo, y lo que escuchamos hoy, que el poder hacer esta reforma al artículo 24 es más que nada poder darle certeza a la persona como un derecho humano, la libertad de poder expresar, sentir y manifestarse en cuestiones religiosas, en conciencias éticas y convicciones, ¿no? En su propia filosofía de vida, sea respetada. Yo no veo aquí un trasfondo más, sino lo que yo veo es que poder darle mayor certidumbre a libre expresión, ¿no? Creo yo que todas las personas tienen el derecho de elegir qué religión profesan, son libres de poder expresarse que en el entorno en que viven de una manera libre, y también que se guarde el respeto por la filosofía de vida que llevan, ¿no? Entonces creo yo que es más poder apegarse a ese término, a esa crear un ambiente más favorable para poder expresarse, ¿no? Sabemos y estamos analizando, y creo que esto es importante, estamos escuchando todas las voces, todas las agrupaciones, todas las congregaciones, porque creo que tomar una decisión para poder reformar también implica escuchar a todos, darles su lugar, darles la oportunidad de expresarse, y obviamente ir en conjunto todos los diputados, tomar una decisión que favorezca a la mayoría, ¿no? Esa es nuestra postura, no solo en este tema, en todos los temas, y sabemos que en próximas fechas se tendrá que definir, pero considero que escuchando a todos los grupos sacaremos una buena conclusión, ¿no? Que se sientan atendidos y que podamos, pues hay que favorecer a todos, que esa es la oportunidad que tenemos aquí como legisladores, ¿no? Diputado, el día de hoy escuchamos que en el artículo 24, ya el que se va a reformar, menciona las convicciones éticas. Que nos explique para nuestro medio cuáles son las convicciones éticas y cuáles no, y quién va a regir la conciencia de los mexicanos. Mira, yo creo, como psicólogo, yo creo que la conciencia ética, las convicciones éticas, son las ideas, los ideales que tú tienes, ¿no? Que finalmente con tu grupo, con tu gremio, estableces, ¿no? Y a las cuales te adhieres, porque finalmente cuando tú decides formar parte de una agrupación religiosa, de una agrupación social, etcétera, tú te sumas a esas convicciones que profesa ese grupo, ¿no? Entonces yo creo que aquí se van a dictar líneas generales en las cuales puedan estar incluidos todos, ¿no? Lo importante es que cada uno decida qué hacer con sus propias definiciones, ¿no? No podemos, porque esto es muy subjetivo, ¿no? Pero sí normar criterios que les permitan sentirse todos incluidos y sobre todo respetados en sus derechos humanos, porque esta tendencia es hacia los derechos humanos, derecho a la libertad de expresión y a la libertad de creencia. Entonces, en ese sentido va las convicciones éticas. Diputado, ya por último, ¿usted está a favor o en contra de esta reforma? Mira, pues en lo personal yo te diría que estoy a favor, porque nos ha ampliado el universo para poder sentirme también yo incluido dentro de esta reforma, y bueno, pero también habrá que respetar el criterio de todos los demás diputados. Y como les decía hace un momento, el trabajo que vamos a hacer en estos días con las agrupaciones, con las organizaciones religiosas, nos va a dar un parámetro mayor para poder tomar una decisión que beneficie siempre a la ciudadanía en general. Le agradecemos mucho esta entrevista, muchas gracias. No, agradecerles a ustedes la oportunidad de expresarnos también, y ojalá cada
política que se imprima en esta legislatura sea de carácter hoy sí que comunitario, ¿no? Que todos podamos sentirnos a gusto y satisfechos, porque finalmente para eso legislamos, para el beneficio de los ciudadanos. Con el presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado. ¿Cuál es su nombre? Mario Tun Santoyo. ¿Sí nos podría platicar un poquito? ¿Usted qué opina referente al artículo 24? Pues ya ustedes saben que fue aprobado de parte de los diputados federales y de los senadores. Ahora lo que procede es de que en los diferentes congresos locales se proceda a su ratificación o a su no ratificación. En este caso, el día de hoy en el estado de Campeche se hizo la presentación del dictamen que el Senado manda al Congreso del Estado. Se va a hacer la revisión respectiva. Pero en el caso nuestro, yo soy presidente de la Comisión de Educación, pero aparte pues tenemos la afiliación partidista del partido Nueva Alianza, el cual a nivel nacional, en el voto que se emitió por los diputados y senadores Nueva Alianza, fue un voto en contra a la reforma del artículo 24, porque nosotros el eje fundamental de nuestro partido es cómo fortalecer el Estado laico y cómo fortalecer el carácter laico, público y el carácter científico de la educación, y en este sentido esta reforma y los alcances que tiene para nosotros como partido debilita el Estado laico, y el no haber Estado laico suficientemente fuerte no puede garantizar los principios democráticos y de convivencia que deben haber en un país, en un Estado, en este caso como el nuestro. Y por otro lado también si revisamos de manera muy puntual el término que se reforma, que es el de creencia religiosa por el de libertad de religión o libertad religiosa, es un término que tiene un alcance muy impactante, sobre todo en el terreno educativo, en donde la libertad religiosa le permitirá obviamente a la religión entrar a la escuela pública. Así lo especifica el mismo dictamen que fue emitido de parte de la Comisión de Puntos Constitucionales de los diputados federales, y en este sentido nosotros no podemos permitir, no podemos estar de acuerdo de que pierda el carácter científico la educación cuando ya se empieza a involucrar cuestiones de carácter religioso en los planteles escolares, y lo sustentan prácticamente en el derecho que tienen los padres de familia de darles enseñanza religiosa o de procurar una enseñanza religiosa para sus hijos. Entonces, en este sentido, en esos términos, nosotros siempre hemos abonado, siempre hemos buscado fortalecer el carácter científico de la educación pública, porque eso le da la posibilidad de ser libre al niño, al joven, cuando sea un ciudadano. Ya hay una iniciativa del artículo 3, habla de los valores universales. ¿Usted qué piensa de esta iniciativa? Todas las reformas que se van dando están prácticamente concatenadas. Estamos viendo ahorita el planteamiento de la reforma del artículo 24. Se argumenta de que no tendrá repercusión en el artículo 3, pero nos queda bastante claro de que una vez que se reforme, se cambie los términos de libertad de creencia religiosa a libertad de religión, el primer párrafo del artículo 3 establece perfectamente que el carácter laico de la educación se sustenta en el artículo 24. Pues eso tendrá un impacto directo a la cuestión de la educación. Y relativo a los valores universales, me queda muy claro que está yendo hacia lo mismo, ¿no? Está yendo hacia lo mismo en el sentido de que la fundamentación que le dan los que proponen que se reforme el artículo 24 es que la libertad de la religión es un derecho humano, universal, y se están basando en los pactos y acuerdos que nuestro país ha firmado a nivel internacional. Pero lo que no se debe perder de vista, más que ese marco teórico, no se debe perder de vista la realidad del pueblo de México. Entonces no es solamente firmar tratados internacionales, sino hay que revisar si esos tratados corresponden a la realidad de nuestro país, a la realidad de nuestro estado. Le agradecemos esta entrevista, muchas gracias. A usted, sus órdenes. Continuamos con las entrevistas con los diputados del Congreso de Campeche, y con nosotros se encuentra la diputada María Santa María Blum, diputada del 7º Distrito, en la práctica ya del Estado y punto. ¿Usted qué opina referente al artículo 24? Mire, yo creo que opinar sobre el artículo 24 es algo muy complejo, algo que en realidad debemos hacer conciencia, debemos saber a la perfección que no se trata de un juego, que no se trata de palabras más, palabras menos, sino que debemos estar conscientes de qué es y por qué. Una de las principales cosas que a mí me llaman la atención es el empalme que debe de haber entre el artículo 40 y el 24, porque si ambos no van de la mano, yo creo que ahí pudiera no quedar muy claro, como hasta estos momentos a mí María Blum
me queda muy claro el artículo 24 a la perfección. Creo muy importante significar que una de las virtudes, por llamarles de esta manera, es los derechos humanos, que de alguna manera vivimos en un estado completamente democrático, laico, donde tenemos que ir de la mano con ellos. Hay que tener en cuenta que las religiones en general es algo de que se debe de practicar completamente sin restricciones, sin inhibiciones, hablar por lo que uno conoce, que es nuestro estado, y pues es Campeche, punto, ¿no? Y yo hablo de ello. Para mí es muy importante saber de que en Campeche tenemos todo el respeto, tenemos todo el respaldo, que la sociedad campechana no está casada solamente con una parte o con un segmento, no. Hay una parte del artículo 24 que menciona las convicciones éticas. Sí. De hecho, se ha armado una controversia con muchos grupos. Para ustedes, que son los diputados y son los que pues van a aprobar o rechazar esta reforma, ¿cuáles son esas convicciones éticas? Miren, creo que en ese rato yo comentaba que para poder hablar del tema que se apunta, debe tener uno la concepción primero, ser muy ético, muy profesional. Aquí en Campeche, insisto, somos muy transparentes. Aquí los legisladores estamos trabajando con algo que conocemos, el artículo 24, lo hemos leído, hemos consultado, lo mismo con la almohada, que con personas especializadas. En este caso hablo por mí y como dicen por mi espíritu, punto, ¿no? Precisamente tenemos una duda. ¿Quién va a regir la conciencia de los mexicanos en sus creencias? Mire, yo creo que hay algo muy importante. Cuando nosotros nacemos, nuestros padres, en especial nuestra madrecita, nos arropa, nos apapacha, nos arrulla y nos empiezan a fomentar la cultura. Llega el momento en que, como las aves, abre uno sus alas y empieza a volar. Y uno ya conoce su rumbo. Entonces yo creo a la perfección de que tú eres el responsable y no tratemos de echarle la culpa a un tercero. Pero aquí no queda algo claro. A ver. Lo de Benito Juárez, él estableció este artículo. ¿Usted cree que Benito Juárez se equivocó en este artículo? Pero también me puedo mencionar a la Madre de Teresa de Calcuta. ¿Usted cree que se equivocó? Es pregunta. Yo le hago esa pregunta más que nada porque sí se ha levantado pues mucha controversia, claro, en este artículo. Claro, pero usted me menciona a Benito Juárez y su nombre, que yo lo respeto, lo admiro, el derecho al respeto ajena es la paz, punto, ¿no? Y yo le digo, pues ahí tenemos a Martín Luther, ahí tenemos a varios, ¿no? Y ¿quién está equivocado? Uno es el responsable, uno es el que tiene que velar por sus propios intereses, que defenderlos, y yo estoy a favor, punto. Sabemos que esta iniciativa de reforma los senadores la aprobaron en el mes de marzo, pero usted como diputada, ¿está a favor o en contra de esta reforma? Se lo he explicado completamente, con la firme convicción, si no por ser la representante de un partido, no por ser una legisladora, sencillamente por ser un ser humano, punto. Entonces está de acuerdo. Claro, definitivamente. Ahora, ya para la última pregunta para nuestro medio de comunicación, ¿ustedes no ven o no avisoran las consecuencias si se aprueba esta reforma para los grupos minoritarios? A ver, yo quiero también puntualizar muy bien, lo encontramos en el camino, lo estamos estudiando, lo estamos trabajando, creo que no está hecho nada al vapor. A mí me queda muy claro que nuestro presidente de la Junta de Gobierno, el ingeniero Edgar Hernández, nuestro diputado, está trabajando en conjunto con los demás 34 diputados, somos 35, de que hay de distintas ideologías, hay de diversos partidos, hay de diversa educación, de diversos puntos del estado de Campeche, no solamente de la capital, del norte, sur, centro, no, hay una variedad hoy sí bastante buena, ¿no? Donde creo que todos tendremos la oportunidad de reflexionar en el momento de que se vaya a aprobar. Lo que ahorita es negro,
mañana puede ser completamente transparente. Dios los bendiga. Muchas gracias. A ustedes de verdad. Regresamos a Emblemas TV, el poder de la imagen y de la información. Continuamos con las entrevistas con los diputados del Congreso de Campeche y con nosotros se encuentra el diputado Ismael Canul. Diputado, ¿sí nos podría platicar, antes que nada, referente al artículo 24 constitucional que el Senado ya aprobó y que ahorita en los congresos locales pues lo están estudiando, algunos lo han aprobado y otros rechazado? Usted como diputado del PRD, ¿cuál es su postura ante este artículo 24? Mira, obviamente nosotros desde el momento mismo de la iniciativa, cuando se envió a los congresos estatales, habíamos señalado que se está violando la libertad de todo ser humano de practicar la religión que más le convenga. Creo que es una iniciativa a todas luces dirigida, más bien parece ser el pago a facturas a favores de la Iglesia Católica para los mexicanos por el compromiso adquirido en campañas electorales. Creo que el artículo 24 constitucional como está, consideramos que es suficiente para seguir siendo practicada en México la religión de manera laica, que no exista esa posibilidad de censurar, que cada ser humano pueda profesar la religión que más le convenga. Es una situación verdaderamente vergonzante que en pleno siglo XXI, casi a la XXII, estemos sufriendo de este tipo de imposiciones. Creo que el hecho de que el artículo 24 señale que todo hombre es libre de profesar la religión religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituya un delito o falta frenado por la ley, pues es lo que es clara, es totalmente previsible de que todo ser humano esté cumpliendo con este precepto. El hecho de imponerle toda persona en lugar de todo hombre de esa manera no nos aclara realmente si es una personalidad física o una personalidad moral. Esa de alguna manera contribuye a que la Iglesia Católica pueda penetrar en los lugares privados en el que no se practique ni una religión, con la posibilidad de imponer la misma religión católica, y de esta manera evitar la libertad del ser humano de profesar una religión, aunque no sea la que siempre ha tenido, de cambiar de religiones, por ejemplo, o de no sentir la imposición de una religión, como está sucediendo en este precepto que estamos próximos a discutir en comisiones. Precisamente este artículo del 24, la modificación que están presentando, hay algunas cosas que pues muchos grupos están en contra, sobre todo el punto de convicciones éticas. Al momento de poner las convicciones éticas en el artículo constitucional 24, ¿quién va a regir la conciencia y las creencias de los mexicanos? Mira, yo creo que el hecho de que las comisiones éticas estén inmiscuidos en esta reforma de alguna manera segrega a una parte de la sociedad. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con aquellas religiones que profesan a un santo ajeno a los que tiene contemplado la Iglesia Católica? ¿Qué podamos esperar, por ejemplo, de aquella gran cantidad de gente de la sociedad que profesa y le rinde pleitesía a la Santa Muerte? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con aquellos que realizan una actividad no considerado como ético por el solo hecho de tener una preferencia sexual distinta a lo que siempre la normatividad religiosa establece, como es el hombre y la mujer para unirse en matrimonio o para tener hijos? Creo que es una parte de la sociedad que tiene que ser inmiscuido en las cuestiones religiosas, y no existe realmente una institución que pudiera regular el funcionamiento de todos y cada uno de ellos. Creo que eso es grave, porque consideramos que de esa manera se van a generar imposiciones que no se aclaran en la reforma que fue sometida a discusión. Y usted como diputado, ¿qué consecuencias usted avisora en un futuro si aprueban esta modificación al artículo 24? Es claro, es dirigido, es una situación que va a generar obviamente la intromisión de una religión que en este caso sería la mayoritaria en la educación. Es posible que en base a las mayorías que en el país consideramos que, a pesar del crecimiento de las otras religiones ajenas a la católica, aún mantiene esa mayoría, existe la posibilidad de medidas de presiones políticas para imponerse en la educación pública. Y si en la educación pública se logra introducir una religión determinada, que en este caso es de las mayorías, ¿qué se puede esperar de las escuelas privadas? Que la mayoría de ellas también profesan la religión católica. Diputado, le agradecemos esa entrevista, muchas gracias. Gracias a ti.
Regresamos a las entrevistas aquí en el Congreso del Estado de Campeche. Con nosotros se encuentra la diputada Adaluz Ferrer González, diputada del 9º Distrito. ¿Cuál es la postura que usted tiene referente al artículo 24 constitucional? Yo tengo con mucha claridad lo que se leyó hoy, que es el dictamen emitido por la Cámara de Senadores, y donde hay un comparativo entre lo que dice el artículo 24 y lo que se pretende reformar, que en ningún momento afecta a las iglesias y que estas son entes y así están registrados y no personas. En lo que se refiere a esta otra parte, también dice el propio dictamen que en ningún momento habrá reformas para los artículos 3, 130, en ningún momento, dice el dictamen con muchísima claridad. A mí me llama mucho la atención la opinión o la postura que traen las iglesias, como la evangélica y la anterior, creo que son los laicos, con respecto de un dictamen emitido de la Cámara de Diputados que no se parece nada al que emitió la Cámara de Senadores. Entonces me parece que hay un poquito de confusión con respecto del contenido de la reforma, y el sentido de la interpretación de los individuos varía. Claro, ya lo dijo mi compañero, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, con toda claridad. Del artículo 1 al 29 habla de garantías individuales, y por lo tanto nos estamos refiriendo a individuos, a personas, y que en este asunto, pues nosotros las mujeres, sí, respetando la igualdad de géneros, que nos llamen personas, a que diga hombres, sí dice bastante, dista mucho. Me parece que desde 1917 la Constitución nos había hecho así como que a un ladito, y que empieza a haber un paso para darle igualdad a los géneros, tanto hombres como mujeres, y el hablar de personas o de individuos nos incluye, y eso es muy importante. Me parece que hay una interpretación equivocada cuando hablan de un dictamen que nosotros no conocemos, que es el de la Cámara de Diputados y que mostraron los del Grupo México Laico. Ese no lo conocemos. Nosotros tenemos el de la Cámara, el del Senado de la República. Ese es el que nosotros tenemos validez y es con el que vamos a trabajar. Bueno, nuestro medio estuvo presente tanto en la exposición de México Laico y aparte también la comunidad evangélica aquí de Campeche. Hay algo que sí llamó mucho la atención: las convicciones éticas. En el artículo menciona convicciones éticas. ¿Cuáles son y cuáles no serían éticas? Bueno, cuando nos referimos a esa parte, me parece que estamos hablando de principios y valores que tanto se han perdido en la comunidad. Si alguien ha tenido oportunidad de estar al interior de las escuelas o trabajar en las escuelas, pudiera estar entendiendo a qué me refiero. Antes, los maestros, cuando usted y yo fuimos a la escuela, habían principios y valores establecidos desde la casa, y respetábamos cuando ellos nos corregían, lo aceptábamos. Precisamente hay ahí la duda. ¿Quién va a regir? ¿Quién va a decidir qué es ético y qué no es ético? ¿Y hasta qué punto el Estado va a regir la conciencia de las creencias? Me parece que nos estamos adelantando con respecto a esa perspectiva. Cuando hablamos de condiciones éticas, me parece que estamos previendo algo que no hemos vivido. Y yo estoy convencida que esos términos que están causando alguna jiribilla, y que la gente que conoce, que yo no, mis compañeros que sí son constitucionalistas, están dando los sinónimos y los equivalentes en los términos de interpretación. A mí me parece que hay una confusión con respecto cuando se habla de este asunto, de un dictamen de la Cámara de Diputados que no existe, que nosotros no lo hemos visto, no lo hemos leído y que no ha sido remitido. Entonces me parece que se están adelantando a ese tipo de acciones. Bueno, aquí nosotros estuvimos presentes, vimos una preocupación tanto de unos y de otros, y aquí, bueno, yo le voy a hacer una pregunta, porque también yo alcanzo a ver esa preocupación que hay en ellos. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que no saludan la bandera. ¿Cómo va a ser eso? ¿Va a ser ético, no ético? ¿O cómo lo va a tomar la autoridad? Porque ya si lo aprueba a nivel nacional, ¿cómo lo van a juzgar ustedes? Mira, yo que he trabajado en la Secretaría de Educación, he sido subsecretaria de Educación Básica en el Estado, nuestros maestros han aprendido a respetar a esas criaturas, y en la escuela pública debe prevalecer el respeto, y hay niños que no quieren saludar a la bandera, que no quieren entonar el himno nacional, y que, bueno, esa es la parte que corresponde al maestro. Hace su esfuerzo, pero sin embargo tiene que prevalecer el respeto, porque esa criatura viene con esos principios y valores desde su casa. Entonces, aquí más que nada es el respeto, y no podemos adelantarnos a algo que no conocemos o hacer conjeturas con respecto de un análisis. Me parece que está
o sea, que tiene dos vertientes. Los primeros, los de México Laico, hablaron de un dictamen que, repito, nosotros no tenemos conocimiento, y el que nosotros tenemos no habla con respecto de reformar artículos que tengan que ver con la religión. Siempre habla del respeto y del respeto de las creencias, y que cada quien puede profanar la religión que quiera. Bueno, también aquí viene otra pregunta. Ya hay una iniciativa del artículo 3º, el 11 de octubre, que está proponiendo una reforma al artículo 3º. Precisamente yo creo que ahí va la preocupación de ellos. Dicen que no hay, pero si hay una iniciativa el 11 de octubre. Bueno, cuando ya algo afecte de plano y en el texto, yo creo que no podemos ser irresponsables en atentar contra lo que ya está dispuesto. Por eso yo repito y reitero, no me parece que sea justo adelantarnos o hacer conjeturas sin tener como base lo que tenemos enfrente. Aquí lo único que se está refiriendo es el término persona a hombres, y nosotras creemos que, la verdad, yo no le veo absolutamente nada que interfiera en otra cosa. Pues le agradecemos para nuestro medio esta entrevista, pues muchas gracias. A usted, muy amable.